Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga poderosamente a todos, cada uno de ustedes. Dios les bendiga en esta hora y siempre. Bienvenidos a nuestro programa. Verdades que son irrefutables del Evangelio, probadas bíblicamente. Y como he dicho siempre, cualquier persona tiene derecho a contradecirlo, pero no tiene razón, porque la palabra del Señor es una, firme en sus escritos, y no admite que nadie venga a contradecir lo que la palabra ha dicho y seguirá diciendo. Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración de invocación a nuestro Dios para que Él sea glorificado. Padre bueno, te doy gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido maravilloso. Te adoramos, te bendecimos. Tú con mis hermanos, Señor, nos unimos en este momento. Te ruego que tú te glorifiques en la palabra que hemos de hablar. Te ruego, Señor, que sea de bendición para toda persona que escuche y vea este video, así como para mí lo ha sido. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Saludamos a todos los pastores, a todos los evangelistas, siervos y siervas del Señor. Saludamos a la Iglesia de Cristo en general. Y saludamos también con mucho cariño a todos los amigos que todavía no son parte de la Iglesia de Cristo. Le invitamos para que pronto tome esa sabia decisión de venir a los pies del Señor. Aleluya. En esta hora vamos a considerar la palabra del Señor que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, y hablamos bajo el tema: a Dios sí le importa la vestimenta. Y hoy ya vamos a hablar de esta vestimenta, la tela, la indumentaria, aunque también hablamos de la vestimenta espiritual, porque es necesario que presentemos los dos lados, porque la palabra habla de los dos lados, habla de la vestimenta espiritual y habla de la vestimenta física que utilizamos en nuestra vida. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios aún un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Seremos hallados vestidos y no desnudos. Gloria al Señor. Dios bendiga esta palabra y añada bendición a su misma. En esta hora el tema es un poco delicado, claro. Cuando hablamos, por ejemplo, en esta área de la vestimenta, es un tema delicadísimo, y rápido las personas, para esquivar la responsabilidad y para poder seguir vistiendo como quieren, dicen: eso le toca al pastor. Eso es tema que solamente lo aplica el pastor en la iglesia. Pues mire, lo aplica el pastor y lo aplica cualquier persona que hable de la palabra de Dios y que venga a colación en el momento el tema. Y lógicamente en la iglesia, sí. En la iglesia el pastor es el que está llamado a hablar de ese tema. Tiene razón la persona que lo diga. No le contradigo esa opinión, pero sí digo lo mismo, lo repito. Hay personas que por evadir la responsabilidad que le pertenecen, que le corresponde, se esquivan detrás de eso, de que es el pastor el que lo tiene que decir. Pero da la casualidad que no le hacen caso al que lo dice por acá, como yo, por ejemplo, ahora, porque yo no soy el pastor, pero al pastor tampoco le hacen caso. Entonces visten inadecuadamente, no como la palabra enseña. La desnudez del ser humano es lo más sagrado que nosotros podemos tener. Las leyes de la tierra tienen muchos artículos donde
tienen que ver con la desnudez. Aquí en Puerto Rico hay leyes que si una persona sale al público vestido inadecuadamente, digo entre comillas porque prácticamente andan desnudos por la calle la gente, pero cuando se hace en una forma normal, las personas salen así como si estuvieran vestidos, vamos a decir, pero que realmente están mal vestidos. Y cuando digo vestidos, me refiero a hombres y a mujeres. Pues se entiende que está vestido. Y salió así, pues, ese es su deseo de ese día estar así vestido. Pero si una persona a propósito sale al público vestido desordenadamente, entonces se llaman posiciones deshonestas y lo pueden castigar con la ley y puede ir hasta la cárcel. Si la persona se desnuda en público, eso es un delito muy feo aquí en Puerto Rico. O sea, la desnudez es muy sagrada, muy, muy importante velar por ella y no se puede exhibir. Bíblicamente ni se diga, porque a Dios la inmoralidad jamás le va a agradar. La desnudez es asunto muy serio. Dios no quiso que Adán y su esposa estuvieran desnudos. Por eso allí en el capítulo 3 y verso 21 de Génesis dice que Dios le hizo vestidos de pieles. En otras palabras, sacrificó animalitos para que con las pieles hacer con qué cubrir la desnudez de Adán y de Eva, su esposa. Si la desnudez no hubiera sido importante para Dios, Dios le hubiera dicho, quédate con las hojas esas que te pusiste de higuera, si quieres, si no, no te pongas nada. Está bien así, no hay problema con eso. Pero Dios no, Dios le dijo, no, espérate, esa vestimenta que tú tienes es muy inadecuada, es escasa. Unas hojas, por más que sea, no cubren mucho y se te van a deteriorar pronto. Unas vestimentas de pieles te van a durar más tiempo. La cosa es que aquí el apóstol Pablo está hablando espiritualmente. Dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo de carne en la cual nosotros habitamos, que tenemos de Dios, si se deshace, es decir, si nosotros nos morimos, no hay problema, dice el apóstol, porque entonces tenemos una casa que es hecha por la mano de Dios, no hecha de mano de hombre, y está en los cielos. Y dice que cuando eso suceda, si estamos en orden con nuestro Dios, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En otras palabras, nos preocupamos por nuestra vida espiritual para que cuando nosotros nos enfrentemos con el Señor, no seamos encontrados desnudos. Eso es lo que dice el verso 3. Porque viene un día cuando nos vamos a enfrentar a nuestro Creador para ser juzgados. Y la forma en que hayamos vivido en el mundo, en esta vida, en términos de el caso que le hayamos hecho a la palabra de Dios, si somos cristianos en forma como nos hemos conocido y el testimonio que le hemos dado al público, al mundo, en base a eso, es que seremos encontrados desnudos o seremos encontrados revestidos de gloria. Está hablando el apóstol Pablo, lógicamente, en términos espirituales. En segunda de Colosenses, digo en Colosenses, en el verso 2, capítulo 2 y verso 17, la palabra dice que la ley de Moisés, o sea, la palabra dice que la ley que estaba contemplada para los hebreos, allí en el Antiguo Testamento, era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? El Evangelio de Cristo Jesús. Y en Hebreos 10:1 lo reafirma. Dice que la ley era la sombra de lo que vendría. ¿Qué es la sombra? Es decir, que una especie de simbolismos en lo cual serían cumplidos en la persona de Cristo y su ministerio. Y posteriormente en el desarrollo de la iglesia como tal. Siendo que la ley fue el vehículo que Dios usó para llevarnos a Cristo, según dice Gálatas 3, 23 y 26, dice que la ley fue el que nos llevó de la ley
a Cristo. En otras palabras, cuando vino Cristo, terminó la dispensación de la ley y comenzó la dispensación de la gracia, que es la dispensación de la iglesia, la que estamos viviendo hoy. De la ley pasamos a Cristo Jesús. Pero hay unos principios de la ley que en el Evangelio hay que observarlos. Quizás no de la misma forma que están allí, pero sí con el mismo énfasis en términos de santidad y en términos de dedicación a nuestro Dios, de respeto y reverencia. La santidad entonces es algo de alto grado de moral que Dios pidió al ser, que Dios pidió ayer a sus hijos y hoy también lo sigue haciendo, porque en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el Dios que ayer pidió una cosa, hoy pide lo mismo, porque Dios no cambia. Y en términos de moral, mucho menos. Yo no sé quién le ha dicho a muchos cristianos que ayer, la iglesia de ayer, de 100 años atrás, de 60, 70 años atrás, de 40 años atrás, podía vestir de una manera y que hoy no es necesario, que hoy sí pueden vestir de esta otra. Pues mire, le voy a decir una cosa, a Dios sí le importa la vestimenta. A Dios sí le importa la vestimenta. El que no me quiera creer, a mí no me interesa, no me problema. Yo tengo que cumplir con lo que el Señor pone en mi corazón que yo diga. Yo lo estoy diciendo con mucho respeto, con mucha sencillez, porque a Dios sí le importa nuestra vestimenta. En otra forma, a Dios le interesa cómo nosotros nos vestimos. Y estoy hablando de la camisa y el pantalón para los varones y del traje o la falda y la blusa o la camisa, como le quieran llamar, para las damas. En eso que estamos hablando. A Dios le interesa ese tipo de indumentaria, palabra de domingo, que nosotros usamos diariamente. Cuando yo me convertí hace 51 años, comparativamente con la edad de la iglesia, eso fue ayer. Mi pastor me enseñó, entre otras cosas, me decía, para ir a la iglesia y para andar por la calle, tú como creyente te tienes que vestir diferente a como te vestías antes. Digo, en mi caso, que yo me vestía de una manera exagerada, fea. Una cosa que parecía yo no sé qué. Y él se dio cuenta y entonces empezó a decirme cómo. Y me decía, no importa que tú tengas una sola camisa y un solo pantalón, no hay problema. Ponte el mismo todos los días, no hay problema con eso. Pero póntelo bien puesto, bien arregladito, para que des testimonio de que tú has tenido un encuentro con Cristo, que tú eres nueva criatura, que tú eres un creyente. Porque el creyente tiene que vestir como creyente. Tiene que distinguirse del mundo en muchas cosas y en la vestimenta más. En Romanos 15:4, capítulo 15, verso 4, dice que las cosas que ayer se escribieron, para nosotros se escribieron, para que aprendamos de ellas y fortalezcamos nuestra fe que es en Cristo Jesús y nuestra esperanza en Él. Romanos capítulo 15, verso 4. Si eso es así, entonces aquellas cosas que se escribieron en la ley en la antigüedad y que se observaban en la antigüedad y que Dios ordenó en aquellos tiempos, entonces nosotros debemos también de aprender de ellas. Ese vestido que hablo, aunque es en término espiritual, también he hablado ya de la vestimenta física. En la antigüedad Dios ordenó un vestido para los sacerdotes. Y no podía ser un vestido cualquiera, no lo podían comprar en la tienda de la esquina. En aquel tiempo no había tiendas. No, seguro que no había tiendas. Pero sí había muchas clases de vestidos para hombres. Y el sacerdote no se iba a vestir como se vestían los demás hombres. No. ¿Que se vestían mal? No sé. Eso la Biblia no lo dice. No fue por eso que Dios ordenó un vestido diferente. Dios ordenó un vestido específico con detalles específicos en cada pieza, cada ornamento que llevaba, cada clase de material que iban a utilizar, porque se usó oro, plata, piedras, tela, diferentes telas. Y la confección de ese traje tenía que ser, dice la Biblia, obra de recamador. En otras palabras, personas expertas.
Bueno, dice la Biblia que llamó a 2 hombres que eran artífices, eran expertos trabajando en oro, en piedras, en hacer prendas, en hacer artículos de oro y labrar piedras, y en la construcción también. Y dice la Biblia que Dios le dio sabiduría para hacer todas esas cosas. Uno se llamaba Aholiab y otro se llamaba Bezaleel. Uno era hijo del hijo mayor de Jacob y el otro era hijo, o mejor dicho, descendiente del hijo menor de Jacob. ¿Y usted sabe por qué Dios lo hizo así? Porque en la iglesia, tanto el mayor como el menor, todos tenemos importancia. Y todos tenemos un valor. Por cierto, el mismo valor. Todos tenemos una importancia. No hay nadie menos ni nadie más. Ninguno vale más que el otro. En la iglesia de Cristo todos somos iguales. Hay un solo nivel. El apóstol Pablo dice en Gálatas que ya no hay judío ni gentil. No hay varón ni hembra. Todos somos uno en Cristo Jesús. Qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa. Ese vestido que hablo es en términos espiritual y en el físico también. En la antigüedad Dios ordenó ese traje para el sacerdote. Eso lo vemos en el capítulo 28 de Éxodo. Fíjese usted lo que dice aquí, de ese capítulo 28 de Éxodo. En el verso 40 dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también le harás cintos y le harás tiaras para honra y hermosura. Es decir, que ese traje de los hijos de Aarón tenía que ser un traje que presentara en ellos y representara. Los presenta como sacerdotes y los representa como sacerdotes. Y que sea de hermosura. Ese traje tenía que ser hermoso, no puede ser un traje cualquiera. Y en el capítulo 39 de allí de Éxodo, no lo leo porque es desde el verso 31 hasta el 31, pero usted lo puede leer en su casa y ve los detalles tan específicos y tan delicados que Dios le dice a Moisés que confeccionen ese traje, o mejor dicho, esos trajes para los sacerdotes. Nosotros sabemos que hoy en día hay iglesias que sus ministros, por ejemplo, la iglesia católica, los sacerdotes usan un traje muy especial, diferente al que usan los demás hombres que van allí. Porque el traje sacerdote se tiene que distinguir del traje del hombre común. Eso es que estamos hablando. Imagínense un sacerdote haciendo su trabajo, su oficio eclesiástico, con una camisa de esas que se usan por ahí para andar por la carretera, recogiendo latas vacías para venderla en un niño. Por esa ropa que uno se pone para ir a lavar el automóvil, para limpiar la grama. No, tiene una vestimenta específica. Por eso muchas veces usted ve que los siervos del Señor cuando van a predicar llevan una vestimenta diferente a la que tienen cuando están en sus trabajos regulares o cuando están en sus casas, porque tienen que presentarse con una indumentaria diferente, manifestándole al mundo que son diferentes. Y no es cuestión de tener una vestimenta, hermano, porque vuelvo y digo, estamos hablando de las dos cosas a la vez. No es cuestión de representar una vestimenta, porque se puede tener una vestimenta exageradamente elegante, pero tener una vestimenta espiritual deteriorada que no sirve, que Dios la ve como un harapo. Y a Dios no le agrada ese estilo de vida. Porque el apóstol Pablo dijo allí, que lo leímos, que si eso sucede, cuando pasemos de este mundo al otro, vamos a ser encontrados desnudos. Capítulo 5, verso 3 de 2 de Corintios. Es decir, que nuestra consagración al Señor se simboliza con una vestimenta que nos cubre nuestra vida espiritual. Por cuanto Dios nos hizo sacerdotes en la iglesia. Cuando digo nos hizo, me refiero a todos los creyentes. Eso lo dice Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 6. 5, capítulo 1, versos 5 y 6. El apóstol Juan recibió una visión poderosa que se llama el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y allí el Señor le estaba hablando a Juan y dándole instrucciones para que escribiera este libro, y entre las cosas que le dijo, le empezó diciéndole
muchas cosas. Y aquí en el capítulo 1 y verso 5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo sacerdotes. ¿Y qué son sacerdotes? ¿Qué es un sacerdote? ¿Usted sabe lo que es un sacerdote? La definición de la palabra sacerdote es el siguiente. Tan sencillo como lo que usted conoce por un puente. Un puente. Eso que los automóviles o los trenes, a veces la gente a pie y los animales también, pasan por encima de un cuerpo de agua, o por encima de una carretera, o por encima de un precipicio. Un puente, una estructura que comunica dos segmentos que están separados. En los Estados Unidos y en muchos países más hay puentes que son asombrosos, lo extensos que son y altos. El río o el mar queda por allá bien abajo, bien lejos, bien lejos, bien lejos. Y vemos en las redes a veces los chinos, los puentes enormes que están haciendo. Esos puentes, eso es lo que significa un sacerdote, un puente. ¿Y por qué? Porque comunica dos segmentos que están separados. La Biblia dice que por cuanto el hombre pecamos, porque nosotros pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Se creó una separación entre Dios y el hombre. Entonces hace falta alguien que venga y nos comunique con él. Por cuanto estamos en un cuerpo pecaminoso, débil, sucio con el pecado, ¿por qué no decirlo? Porque esa es la palabra que cabe. Pues no podemos ir delante de Dios a hablar personalmente así de tú a tú, porque el Señor no nos va a recibir. Pero tiene que haber un intermediario, un mediador. Por cierto, la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, que solamente a través de Cristo es que podemos ir al Padre. A través de más nadie. Por ahí la gente han hecho muchos mediadores y mediadoras, dándole reconocimientos y posiciones y poderes que solamente Dios los tiene, pidiéndole milagros, pidiéndole favores, pidiéndole perdón de pecados. Y Dios no acepta eso. Eso se llama idolatría. La palabra lo condena. Eso mancha y deteriora nuestra vestimenta espiritual. Y puente significa uno que interviene, uno que media entre una parte y otra para poner la paz. Es decir, una estructura que une dos segmentos separados. Dios, porque está en su santidad absoluta y perfecta, y el ser humano que está corrupto y perdido. A través de Cristo somos unidos. Y el Señor nos recibe, porque el Señor no nos ve a nosotros, el Señor ve a Cristo a través de nosotros. Mejor dicho, nos ve a nosotros a través de Cristo. Lo dije al revés. Entonces, por cuanto Dios nos hizo sus sacerdotes, ¿por qué somos sacerdotes? Porque nosotros intercedemos ante Dios a favor de aquellos que no han conocido al Señor y también a favor de los que lo han conocido, porque interceder significa orar por ellos. Nosotros oramos por los gobernantes, oramos por nuestro país, por los países del mundo, oramos por muchas cosas. Es decir, que un sacerdote es el que ejerce el trabajo o la labor de un intercesor, un mediador entre Dios y el ser humano. Por eso que nos llamamos sacerdotes. Y Dios nos dio ese privilegio, esa capacidad a todos los creyentes que son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Sí, hay iglesias que le llaman, por ejemplo, la iglesia católica le llama sacerdote al que tienen al frente, al líder, al que dirige la iglesia. Está bien, pero en ese caso se llama así porque es vamos a decir, el presidente de la asamblea. Y los demás que están allí sentados o escuchándolo también son sacerdotes porque interceden por nosotros, oran, le piden a Dios a favor de los hermanos
a favor de los gobiernos, a favor de la paz y a favor de sus hijos y a favor de ellos mismos y cuantas cosas. Es decir, que orar ante Dios, rogar al Señor, interceder delante de Dios, eso nos llama sacerdote. En las iglesias nuestras somos sacerdotes porque tenemos la tarea de orar los unos por los otros. Eso lo dice la palabra de Dios. Y es una verdad irrefutable del Evangelio que nadie la puede contradecir. Y el que la contradiga no tiene razón, porque la Biblia lo dice claro. Orar los unos por los otros. Y que nos compadezcamos de los pobres y roguemos al Señor. Y también le ayudemos. No solamente orar, también tenemos que cooperar con Él. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si es que somos sacerdotes de verdad, así como espiritualmente tenemos que vestirnos con la revestidura de Cristo, sí, con la revestidura de Cristo, eso es lo que dice la palabra, verdad irrefutable del Evangelio, lo voy a decir porque dice que es la palabra del Señor, la epístola de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y verso 24 dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, se lo dije al principio, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo la ley, pues todos somos hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Léalo, Gálatas capítulo 3 y verso 27. Todos los que hemos sido convertidos al Evangelio, de Cristo estamos revestidos. Digo, se supone que estemos revestidos. Cuando Cristo nos cubre significa que el Espíritu Santo está en nosotros, nos está dirigiendo, nos está ayudando, nos lleva de la mano, nos está guardando y está posado sobre nosotros y nos está dando la capacidad de poder ser dignos de ser un sacerdote reconocido por Dios, que escucha nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos. También Dios espera que nos ocupemos de la clase de vestimenta que usamos, porque no podemos ser un sacerdote espiritualmente hablando y orando delante del Señor. Ay, Señor, ten piedad de aquel y del otro y del otro y del otro, vestidos inadecuadamente. Una cosa tiene que ir con la otra, de la mano. Cristo enseñó que se conocerán por su fruto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, verso 20, Jesús dijo, así que por sus frutos se conoceréis. Y allí estaba en ese capítulo 7 Jesús diciendo que del árbol bueno no pueden salir frutos malos y del árbol malo no pueden salir frutos buenos. Es decir, que un creyente que esté revestido de Cristo tiene que dar frutos buenos. Si un creyente, por más vestimenta bonita y cara que tenga, elegante y más, el mejor perfume y los mejores zapatos, sea dama o sea caballero, si está vestido elegantemente y no está dando buenos frutos, su vida espiritual no está bien. Es decir, que los frutos hablan más que la vestimenta. Por lo tanto, no importa quién sea ni la posición que ocupe, ni su vestimenta, si su vestimenta muestra su desnudez en alguna manera, las Sagradas Escrituras dicen algo para ellos. Ya lo leí allí en 2 de Corintios capítulo 5 verso 1 al 3 dice que los que no guarden la vestimenta espiritual, el Señor los ve desnudos. Eso es feo, eso es feo, eso es feo. Como sacerdotes de nuestro Dios debemos procurar estar vestidos con su gracia, con su gloria, con su misericordia y viviendo en santidad, aquella santidad que habla en el libro de Hebreos capítulo 12 y verso 14, donde dice procurar la santidad con todos, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que si no estamos vestidos con la vestimenta que Cristo da, no podemos tener santidad. Y si no tenemos esa vestimenta, nadie verá al Señor, aunque tengamos el título de pastor o de reverendo o de lo que sea. Los títulos no salvan a nadie, ni le dan tampoco autoridad. Y a su vez, debemos de cuidarnos a la hora de vestirnos,
Esa vestimenta debe de ser agradable al Señor y que cubra bien nuestro cuerpo, sea mujer o sea hombre, sea joven, niño o adulto. Porque a Dios sí le importa la vestimenta. Y le voy a decir algo. Dije hace unos minutos y lo voy a repetir. Yo no sé quién le dijo a los líderes de las iglesias de hoy que podían cederle terreno a Satanás en términos de la vestimenta. Que el Señor reprenda esas huestes demoníacas que se han introducido en los gremios cristianos de todas las creencias. Dije de todas. Desde luego, hay unas que se guardan más que otras. Eso hay que decirlo. Pero en términos generales, casi todas han sido trastocadas por la inmoralidad y el mal y el pecado y la maldad, el enemigo de las almas, el diablo, que el Señor los reprenda, ha logrado incursionar dentro de los gremios cristianos y ha hecho mucho daño a la moral. No la ha destruido, pero sí le ha hecho mucho daño, la ha deteriorado. Y encontramos personas en los servicios religiosos, digo en todas las iglesias, todas, con una T bien grandota, más todas las letras mayúsculas, T mayúscula, O mayúscula, D mayúscula, A mayúscula y S mayúscula, todas. Personas vestidos inadecuadamente. Y no solamente vestidos con este tipo de vestimenta, vestidos también moralmente, en forma inadecuada. Es decir, le han cedido mucho terreno a Satanás y eso no se puede hacer. Usted sabe lo que nos queda a nosotros. Como creyentes, yo le aconsejo a usted y le sugiero, si usted quiere coger el consejo, cójalo, y si no, pues siga por su camino. Pero yo aprendí algo hace años. Yo tengo que velar por mi salvación. Yo tengo que velar por mi relación con Dios. Y a mí lo que haga aquel y lo que haga el otro, a mí no me puede mover. Porque si a mí me enseñaron cuando yo empecé a perseverar en el Evangelio cómo se tiene que vestir la persona, hombre y mujer, yo no puedo venir a cambiar porque el líder dijo que se podía cambiar. Si el líder quiere cambiar él y su familia, que cambie él, pero yo no voy a cambiar. Y le voy a poner un ejemplo. La barba en el hombre. La barba en el hombre no es pecado. Yo no digo que sea pecado porque la Biblia no lo menciona. En el Nuevo Testamento no hay ningún lugar que diga que la barba en el hombre sea pecado. No lo hay. Como no lo hay, pues no se puede decir que es pecado. Y muchas iglesias antes decían que el hombre se tenía que afeitar la barba. Hoy en día todos los movimientos religiosos le permiten al caballero tener barba. Hay pastores con barba y evangelistas con barba. Y eso se cambió. ¿Quién cambió eso? Yo no sé qué. Dios no bajó del cielo a decirle que lo cambiaran. Entonces, como eso, que no es nada porque prácticamente la Biblia no lo dice, ok, como no lo dice, pues no hay problema. Pero cuando a mí me enseñaron que no se usa, pues yo no la uso y yo tengo barba, ¿sabes? No sé qué yo se la empiño. Pero como me enseñaron que no se usa, para mí ese principio todavía está en mi corazón. ¿Qué es pecado? Yo sé que no es pecado, pero como yo, para mi propio pensamiento, vamos a decir, para mi conciencia, pues yo no lo hago, no lo practico. A mí me dijeron que no podía ir a ciertos lugares. Hoy en día es un despelote, una inmoralidad asquerosa. Los lugares que están visitando muchos cristianos, que se supone que antes no se podía visitar por la basura y la inmoralidad que allí existe. Ellos están allí felices de la vida, disque disfrutando. Cada cual puede ir donde quiera, cada cual puede vestirse como quiera, cada cual puede hablar como quiera, cada cual puede servir al Señor como quiera, no hay problema, hágalo como sea, pero tenga cuidado que un día no encuentre que está desnudo espiritualmente. El apóstol Pablo lo dijo, léalo, 2 Corintios, capítulo 5, versos 1, versos 2 y versos 3. A Dios sí que le importa la vestimenta. Dios no quiere que nosotros andemos mal vestidos. El cuerpo hay que cubrirlo decentemente. Dios les bendiga, Dios les guarde. La palabra de Dios no hay que pedir excusas, porque fuera el que lo dijo. Yo repetí. Aleluya. Es hermosa
la enseñanza que recibimos de este libro sagrado, donde nos ayuda a encontrar el camino recto, correcto y directo a la presencia del Señor. Cuando cumplimos con nuestros compromisos al pie de la letra, sentimos satisfacción. Mire, cuando uno habla la palabra de Dios y en ocasiones deja de decir algo que tenía que decir y después no lo dijo porque los hermanos se sienten, uno siente en el corazón como un regaño de Dios, como una, ¿cómo se llama eso? Un remordimiento, como un cargo de conciencia que no dijo todo lo que tenía que decir. Pues mire, yo no iba a decir eso. Lo último que dije, que a Dios sí le importa la forma que nos vestimos para ir al templo y para ir a la calle y para allá donde quiera. Porque el ser humano, digo el creyente, el cristiano, tiene que dar testimonio con la vestimenta. Que los líderes religiosos, los presidentes de concilios, han soltado y le han cedido terreno a Satanás, sí, pero ese es su problema, no mío. Yo tengo que seguir vistiéndome como la palabra enseña, para la gloria de nuestro Dios y para mi beneficio espiritual. Y dije, y lo repito, que cada persona haga como crea. Yo no le digo que lo haga diferente, lo único que yo le digo es que la palabra dice que lo hagamos diferente. La persona puede hacerlo como crea, no hay problema con eso. Como quiera lo sigo amando y lo sigo invitando para que el próximo domingo esté con nosotros en el programa Hubo un Cambio. De hecho, tiene que haber un cambio cuando conocemos a Cristo y tenemos que vestirnos diferentes. Hubo un cambio a las 8 de la noche. Y no se pierda el lunes el programa que transmite el hermano Pancho del Valle, el menú de hoy, a las 7 de la noche en YouTube y en Facebook simultáneamente. El menú de hoy con el hermano Pancho del Valle y su esposa Dal. Nestalí Barreto, Dios te bendiga, Nestalí. Bendiga la iglesia que pastoreas allá en Illinois. Migdalia, nuestra hija, nuestra nieta Abigail y Denis, el yerno. Dios te bendiga mucho. Pastor y misionero, amigo, hermano desde Nicaragua, Néstor Aguirre. Dios le bendiga mucho, hermano Néstor. Dios bendiga ese grupo de hermanos que siempre están con usted, arriba y abajo, en el hermoso ministerio que el Señor ha entregado. Abigail Rosario, Abigail, Dios te bendiga mucho. Bendiga a tu familia, el pastor hermano Luis Troche, tu esposo. Marisa Velázquez, de Añasco, Puerto Rico. Dios te bendiga, Marisa. Bendiga a Carlos, tu esposo, y a tus hijos. Bendiga mucho. Mi hermano de sangre, Juan José Santiago, desde el pueblo de Bridgeport, en Connecticut. Dios te bendiga, Cheito. Te bendiga mucho. Gracias por estar por ahí. Te invitamos para que el próximo domingo estemos por ahí también en nuestro programa. Hubo un cambio. Gloria al Señor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración y nos vamos. Padre bueno, te doy gracias, porque tú me has permitido hablar lo que tu palabra enseña, que nuestra vestimenta tiene que estar correcta para que tú apruebes nuestra conducta espiritual. Nuestra vestimenta espiritual, Señor, va de la mano con nuestra vestimenta física. Te suplico que tú nos ayudes para poder entender este principio moral y podamos cumplirlo y agradarte. Te ruego en el nombre de Jesús que tú bendiga a mis hermanos, mis amigos, Señor, todos aquellos que vean este video en el futuro. Te suplico, Señor, que tú toques sus corazones y que ellos entiendan, Señor, que eso es palabra tuya y que es una verdad irrefutable del Evangelio, que no son antojos de ninguna persona. Permite, Señor, que podamos encontrar el camino recto para caminar derechos a ti y un día poder encontrarnos contigo frente a frente y estar vestidos adecuadamente. Para la gloria de tu nombre te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que descansen, que tengan felices sueños.